Cuba es una dictadura. Afirmar lo contrario es mezquino y monstruoso. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A 62 años del triunfo, Batista ha sido superado con creces, pero los muertos del castrismo no están en las calles a la vista de todos. Hace pocos días, cuando los artistas urbanos Julián Oviedo y Jorge Junior declararon públicamente que no creían que en Cuba hubiera una dictadura, las redes sociales se llenaron de críticas y memes donde ambos intérpretes quedaron muy mal parados. Sus opiniones aparecieron en pleno apogeo del tema Patria y Vida, asumido ya como una declaración de principios por parte de artistas cubanos disidentes dentro y fuera de la isla, donde se trata al castrismo como lo que es: dictadura, régimen y estado totalitario. Muchas de las críticas hicieron referencia a la proverbial escasez de neuronas que se le atribuyen a los reggaetoneros, especialmente a la hora de emitir juicios sobre los asuntos que salen de su área de competencia, muy limitada en sentido general. Por tal razón, el dislike de Julián Oviedo y Jorge Junior palideció ante la declaración del señor Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba desde 2017, quien ha opinado exactamente lo mismo a pesar de ser un sujeto instruido como responsable de su elevada responsabilidad y haber vivido los primeros 20 años bajo un régimen unipartidista de Francisco Franco. Navarro ha dicho que Cuba no es una dictadura y lo ha enfatizado con la misma convicción que lo llevó a estampar su nombre en la carta enviada al presidente estadounidense Joe Biden solicitando el levantamiento del embargo a la isla. Sus palabras no pueden tomarse como un desliz cognoscitivo, pero si así fuera, bastaría con remitirlo a una magna institución de su casa que define dictadura como régimen político que por fuerza o por violencia concentra todo el poder en una persona, grupo u organización y reprime los derechos humanos y libertades individuales. Real Academia de la Lengua. Si a la luz de esta categórica definición, el representante de la Unión Europea no ha tomado ponderado de la lista de más de un centenar de presos políticos en cárceles cubanas los actos de repudio retomados en los últimos meses para sembrar odio y división entre los ciudadanos, las campañas de vituperio y descrédito como política de Estado, la conculcación de los derechos de la libertad de prensa, expresión y creación, entre tantas otras violaciones de las garantías civiles constitucionalmente reconocidas, queda claro que su función en Cuba no consiste en velar por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en materia de derechos humanos, sino fungir como un protector de los intereses económicos de los empresarios europeos que mantienen en la isla. No es lo mismo la ignorancia supina de Julián Oviedo y Jorge Junior que la doblez de un diplomático que conoce bien la democracia y finge no ver las diferencias entre la realidad de la cual proviene y la cárcel flotante que es Cuba, un país arruinado bajo el yugo unipartidista, donde pensar diferente es motivo de persecución, amenazas, encarcelamiento y cuyo pueblo emigra para escapar de la represión política y económica. Es una dictadura. Afirmar lo contrario resulta mezquino y monstruoso, venga de donde venga. Sin embargo, es comprensible que hasta cierto punto los reggaetoneros, adoctrinados por un sistema educativo cubano, con la dictadura de Fulgencio Batista como paradigma del gobierno inconstitucional, no encuentre similitudes entre la brutalidad del sistema implantado por Fidel Castro y su predecesor. A 62 años del triunfo, Batista ha sido superado con creces, pero los muertos del castrismo no están en las calles a vista de todos. Los muertos y martirizados del régimen penan todavía en las cárceles cubanas, en el estrecho de Florida, en la selva de Darién, esperando por una justicia que cada día luce más esquiva. Puede entenderse que Jorge Junior y Julián Oviedo hablen disparates, pero es imperdonable que un diplomático caiga en semejante vileza. Cada uno desde su propia naturaleza comete el error, compartido por muchos otros, de pensar de que en Cuba se hablará de dictadura cuando se encuentren cuerpos en las esquinas, como sucedió en otras épocas, como leyeron los reggaetoneros en las páginas de los libros de historia escritos por la mano del régimen. No es para tanto, a fin de cuentas nadie perdió un ojo, fue el comentario sarcástico de un usuario en redes sociales a tenor de los sucesos del 27 de enero, cuando los jóvenes protestaban pacíficamente frente al Ministerio de Cultura. Terminaron siendo agredidos por una turba. Los testimonios de aquella tarde
fueron respondidos con argumentos indolentes, procurando disminuir la gravedad del suceso con el pretexto de que no hubo muertos ni heridos. A esos que, al igual que Jorge Jr., Julián Oviedo y el señor Navarro, cambiarán de parecer solo cuando vean cuerpos en las calles, podrían despertar sobreencogidos del espanto de un día no muy lejano. La necesidad no discrimina, pero no es lo mismo en boca de artistas ajenos a los temas políticos que en la del embajador del bloque europeo, figura pública y de peso que debería rendir cuentas por sus infortunadas palabras pronunciadas el mismo día en la que artistas y activistas cubanos denunciaban ante el Parlamento Europeo los desmanes de la dictadura castrista y defendían el derecho de todos los insulares a tener patria y vida. Siguiendo con las noticias, más de 76.000 cubanos se han vinculado al trabajo desde enero, según el gobierno. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social reveló que a partir de un gráfico que el 60% de las personas en todo el país que buscaban empleo desde inicio de 2021 ya lo encontraron. Según las cifras oficiales, de 126.938 cubanos que se acercaron a la Dirección Municipal o Provincial del Trabajo a sus comunidades, 76.020 han conseguido vincularse a diferentes labores. En ediciones de medios oficialistas, se le había atribuido la búsqueda de empleo estatal a la subida del salario en Cuba, así como la unificación monetaria. Sin embargo, el economista Elías Amor explicó que no debe confundirse la propaganda con interpretación de la realidad, y estas cifras que promulga el Ministerio de Trabajo poco ilustran el contexto laboral de los cubanos. Según el analista, no se ha considerado el trabajo por cuenta propia, la escasa disponibilidad que está ofreciendo el gobierno para proyectos cooperativos y, por último, el tema crucial de la producción de la tierra. Un escenario devaluatorio del peso cubano tiene poco que ver con la creación de empleo y la motivación de los trabajadores. Sabido es que la devaluación permite que las empresas puedan exportar más al aumentar su competitividad internacional. Es por ello que la demanda de empleados con cualificaciones relacionadas con el comercio exterior, marketing, logística, idiomas y disponibilidad para viajar suele aumentar. Explica Elías Amor y señala de que, de ningún modo, la vinculación de los cubanos al sector laboral estatal hará crecer la economía y se traducirá en riquezas para todos. Si los hoteles, ahora en una situación de crisis por culpa del COVID-19, incrementan sus compras de alimentos a los agricultores, estos tendrán que aumentar la producción y para lograr este objetivo es posible que necesiten contratar trabajadores, pero no solo van a generar empleo, porque para producir necesitan más tierras. Y aquí es donde viene el problema, porque el régimen comunista ha dejado claro que no quieren latifundios en una agricultura cubana y que la tierra seguirá siendo siempre propiedad del Estado, concluye Elías Amor. Hasta el pasado febrero, Ivette Moyapupo, directora de Trabajo y Seguridad Social en la capital, reportaba que al menos el 50% de los sabaneros solicitantes de empleo habían aceptado las opciones disponibles. Más de 6.000 capitalinos rechazaron las oportunidades laborales que ofrecía el Estado. Ante este nuevo dato que engloba a la población nacional en busca de empleo estatal, así como la poca transparencia o actualización de la información oficial que vive la isla, no se conoce el comportamiento de los números, cuáles son las cifras de las provincias o territorios, o cómo se espera que impacten el contexto donde la canasta básica se puede costear hasta 1.500 pesos en moneda nacional, mucho más que el promedio del salario mínimo. Terminando con las noticias, Cuba registra 5 muertes y 914 casos por COVID-19. Reciben atención en las salas de terapias intensivas del país 65 pacientes confirmados, 22 críticos y 43 graves. Cuba registró 914 casos de COVID-19, para un total de 52.501 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde marzo de 2020. El Dr. Francisco Urán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, informó en rueda de prensa sobre el fallecimiento de 5 personas. De los 914 casos registrados, 869 son casos de contactos con casos confirmados, 19 tuvieron fuente de infección en el extranjero y 26 no se confirmó la fuente de infección. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.